Antes de arrancar con el episodio de hoy, pediros disculpas anticipadamente porque el audio en una parte del episodio no se escucha del todo bien. Somos conscientes de ello y por eso os pedimos disculpas anticipadamente. Cosas del directo y de las vacaciones que nos han pillado un poquito relajados, pero nada, esperamos que aún así podáis disfrutar del episodio y nada, adentro episodio. Hola a todos, soy Sandra Sánchez. Bienvenidos al podcast de Live to Triatlón, un programa donde hablaremos de pruebas de triatlón de media y larga distancia, tips y consejos para triatletas y bueno, no me quiero enrollar más, así que vamos con ello. Bienvenidos a un nuevo episodio de Live to Triatlón. En esta ocasión, si nos estáis viendo por YouTube, veréis que estamos los tres juntos aquí sentados. Y nada, aquí estamos disfrutando del último día de nuestro stage del Club Cálamos. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo ha ido? Aquí estamos, mira, parece como si fuese Hawái, pero no es Hawái, es Altea. Aquí estamos en Altea disfrutando de un stage un año más en el Camp Negret, que además nos ha dejado unas instalaciones súper chulas aquí para grabar este episodio y contaros todo lo que vamos a contaros. Y bueno, estamos relativamente bien, ¿no? Las patas parece que han funcionado, bien, estamos respondiendo y eso que es el último día. Lo hablábamos hace un momentín, que parece como si no hemos hecho nada, ¿no? Pero sí hemos hecho. Casi todos los días hemos doblado, hemos nadado, hemos corrido, hemos hecho bici, los puertos, o sea que yo contento. El resumen es la palabra intenso. Intenso. Yo decía, se me ha Intenso. pasado volado. O sea, no había ni un hueco. Digo, el año que viene que hagamos menos cosas para saborearlo un poco más. Me ha sabido a poco. No, lo que pasa es que si haces menos cosas... Ya, no lo aprovechas tanto. Te falta, luego dices, me falta hacer cosas. No, hombre, teníamos un poquito de miedo por la época de Semana Santa, que ha caído muy pronto. El tema clima, el tema horario, que también hay cambio de horario. Pero como ya son bastantes años haciéndolo, ya te conoces la zona, pues es mucho más fácil programar todo y decir, bueno, pues la salida de bici ya la conoces por dónde se puede ir y la gente ya está más en forma, ya hace unos cuantos años entrenando y se saca más provecho. Por eso ha sido salir, llegar, comer, volver a entrenar por la tarde, llegar, cenar, pasarlo bien por la noche de fiesta y otra vez a empezar. Ya sí, más las actividades complementarias. Sí. Además así, o sea, claro, esto no lo puedes hacer fuera de un ambiente de este tipo, porque claro, aquí como dice José es comer, descansar, entrenar, volver a comer, volver a descansar, volver a hacer un poquito de fiesta, porque tenemos también, y es ese ciclo. Entonces, claro, el cuerpo responde y puedes estar metiendo más volumen, metiendo más intensidad. La carga se puede aumentar. Sí, claro. No hay un estrés ajeno al entrenamiento que se llama. Entonces puedes meter un estrés importante de entrenamiento. Y sobre todo, mira, pues comentar, ¿no? No es un training camp. O sea, esto es una convivencia, es el club con sus familias, vienen los abuelos para cuidar a los niños, montamos actividades para los niños, montamos actividades también extraescolares, podríamos decir, para nosotros, que típicas visitas para cata de vinos y cosas de esas. O sea, que no es un training camp puro y duro, sino que tiene una parte de convivencia y de club y parte social, parte de tribu, bastante importante. Totalmente. Sí, bueno, hemos sido cerca de 70 personas, 60 y pico, 70 personas. 68, 70, dependiendo un poquito qué momento, porque unos han venido y se iban antes, otros se incorporaban, pero sí, ha sido así. Y además todo organizado de lujo, se han logrado hacer grupos independientes para salir en bici un poco por niveles, luego cada uno se iba reorganizando también, en la carrera igual, en la natación también hemos tocado agua, la pena es que no hemos tocado aguas abiertas porque el tiempo pues es el que es. Ahora se ve el sol aquí detrás, pero el mar está curioso y hace airecito. Entonces, pero vamos, hemos disfrutado mucho. Sí, a mí me ha beneficiado que fuera en esta fecha porque nunca podía venir, porque en abril nunca puedo viajar, pero mira, me ha venido genial que fuera en marzo, aunque algunos no querían que fuera en marzo, a mí genial para poder venir aquí y irme reventada a Madrid, porque mañana no sé si voy a tener piernas ya. Hoy en la bici ya iba muy justa, les iba frenando, digo, no vayáis a más, por favor. Punto menos. De hecho, unas actividades reina de estos stages son las aguas abiertas. Que no hemos podido hacerlas para que todos los principiantes y los que tienen menos soltura puedan ir aprendiendo cómo desenvolverse en ellas. Sí, de eso vamos a hablar, ¿no? Sí, claro que sí, joder. Las aguas abiertas.
Pues nada, José, yo te dejo que nos cuentes un poco esos tips que hay que tener presentes, sí o sí, cuando nos metemos a nadar por aguas abiertas por primera vez y luego también un poco cuando ya tenemos algo más de experiencia que seguimos fallando en las aguas abiertas. El tema de la orientación, yo soy muy de irme a Cuenca, ¿sabes? El triatlón de Ibiza acabé casi en Andorra nadando, ¿sabes? O sea, ¿A quién no le sale metros? O sea, yo todavía estoy por ver mi Garmin y tal. O sea, no hay competición en la cual... porque tengo un problema, yo siempre me voy hacia la izquierda. Tengo un problema documentado, que es así. O sea, empiezo a nadar a la izquierda, intento coger pie de alguien y cuando llevo 3 brazadas, aunque yo intento mirar, miro y ya están al otro lado. Y otra vez. Entonces, siempre mínimo me salen 200, 300, 400 metros casi en todas las competiciones. Las aguas abiertas pueden ser muy fáciles, ¿no? Pueden ser muy fáciles en el sentido de que metete a nadar y pum, y vete para adelante. Bueno, pueden ser así. Pero cuando te pones a estudiarlas no son tan fáciles. Pero sí es verdad que, oye, yo la primera vez que me metí en el mar a nadar, duré 4 brazadas. Empecé a sentir una hiperventilación y que no podía soltar el aire y esa sensación, ese reflejo de inmersión por culpa de la corriente que, ostras, te genera una ansiedad que dices... Eso sí, la segunda vez que me metí fue en la competición directamente y tiré para adelante. Pues ya está. Pero cuando te pones a estudiarlas dices, ostras, hay complicaciones. Hace 25 años que éramos 4 los que nos metíamos, pues bueno, pero ahora que está tan generalizado, a mucha gente le puede dar muchos problemas. Yo hay 2 premisas que tengo muy claras a la hora de enseñar a la gente las aguas abiertas y que mis deportistas lleguen a las aguas abiertas. Y es, 1, al mar se va nadado. Es decir, ya tienes que tener natación encima y tienes que tener habilidades y tienes que tener cierta soltura en tu natación. Y cuando dices nadado es que tengas confianza en lo que estás haciendo cuando te mueves en el agua y que nunca, por muy bueno que seas, debes perder el respeto al agua, y menos a las aguas abiertas. O sea, yo he tenido sustos. O sea, yo he tenido 2 sustos. Uno muy suave en un triatlón en Marbella, con una pelea gorda, con gente alrededor y eso. Y entonces un pequeño ataque de ansiedad que tuve que salirme y hay que saber guiarlo. Y luego otro ataque de ansiedad nadando yo solo, que es otra cosa que tengo que hacer, nadar solo. ¿Vale? Nadando solo en el norte, en Asturias, y con neopreno. Y ahí fue donde me di cuenta que realmente, por muy bien que sepas nadar, te puedes ahogar en las aguas abiertas. La situación fue muy sencilla, es decir, de repente pillé una resaca y no llegaba. Sí, sí. Y no llegaba, y no llegaba, y no llegaba. Y claro, empiezas a ponerte nervioso, empiezas a tener una ansiedad respiratoria y la ansiedad respiratoria te bloquea. Porque al final generas una acidosis y además una vasoconstricción, una alveoloconstricción, no empieza a llegar oxígeno a los músculos y esos músculos se bloquean. Es como cuando tienes una serie de consumo máximo de oxígeno y te vas bloqueando. Sí, sí. Que esto no sin hacer nada, solamente estando ahí en el sitio. Hasta que dije, ostras, que me estoy yendo. Sí. Me paré, empecé a respirar con calma, cogí, braza padre, así la típica braza con la cabecita afuera, me fui, es una resaca, bueno, pues hay una salida, te dejas llevar, me fui a las rocas y a partir de ahí pude salir. Entonces, uno de los tips es que a las aguas abiertas hay que llegar nadado, temas de seguridad, llevar tu boya, conocer qué está pasando, cómo están las corrientes, que para eso hay páginas web que te lo indican, nadar paralelo a la playa, lo que he dicho antes, no estar solo. Ese tipo de tips hay que tenerlos muy claros en cuanto a lo primero es seguridad, pero incluso en la competición. Claro. O sea, en la competición tú llegas y la seguridad es ¿cuántas canoas hay? ¿Por dónde se entra y por dónde se sale? Claro. Si tengo un problema, ¿puedo desplazarme a un lateral o al otro lateral? ¿A qué lateral me desplazo? ¿Vale? Porque a lo mejor te estás desplazando al lateral en el que vienen de cara. Yeah. Entonces, lo primero de todo es la seguridad en ese sentido. Y luego ya que tengas las habilidades del nado. El análisis de competición también es otra historia. Y de todo eso se puede hablar. Lo que te he dicho antes. Sí. Es muy fácil, parece que es tal. Sí. Pero yo he entregado un trabajo de un curso postuniversitario y el nado en aguas abiertas me ha ocupado 18 folios. Ya ves. Sí. Porque estudias cómo hay marea, o sea, lo que es la marea de fondo, qué es lo que pasa con los vientos en un embalse, que todo eso podemos hablar. Que es conocer el mar, casi, el mar, el viento. Cómo el oleaje en un río con viento en contra incluso te dificulta mucho más el nado. O sea, son cositas que cuando las sabes... A ver, mi nivel de natación es muy normalito, pero salgo por delante de muchos que nadan mejor que yo. Claro. Porque es que yo estoy en el mar, siento hasta la corriente, si me viene de derecha, si me viene de izquierda, cómo tengo que colocar el cuerpo. O sea, adaptarse a ese momento, ¿no? O sea, esas circunstancias, ¿no? Las que haya. ¿Tú qué haces cuando te vas a meter al agua?
Venga. Respirar profundo. Dilo. Mira, yo recuerdo la primera vez que me metí en mi primer triatlón, que fue en Fuente Álamo, que luego José me decía, hombre, es que ese triatlón no es muy para debutar, Sandra. Mira, eso es una cosa que ahora contamos. Sí, pues yo me metí, bueno, o sea, a mí llegar a aquella boya al fondo me pareció como ir al fin del mundo. Me puse a dar braza porque estaba súper agobiada. Tuve ese momento ahí de respira, y ya una vez que llegaba a la boya al fondo era volver otra vez a la playa. Y fue ese momento de crisis de unos minutos, pero lo pasé muy mal, ¿vale? Muy mal. Y luego ya nada, me puse a dar braza poquito a poco, hasta que salí y ya está. Pero es verdad que solo he tenido esa crisis de ansiedad que a mucha gente le cuesta mucho tiempo tenerla. Y a mí, por ejemplo, es algo que siempre, antes de salir, que tienes ese momento de nervios, siempre hago mi momento de respira y no puedes entrar al agua así porque si te falta ya el aire antes de entrar, una vez que entras ya entras en colapso. Entonces eso es lo que yo siempre tengo así presente. Por eso creo que pregunta José lo de ¿qué haces? Porque es que es verdad, ¿qué haces? Porque muchas veces, venga, vamos a calentar, o no se calienta, o lo metemos del tirón al agua con el mogollón de gente. Pero claro, seguro que hay unas cosas básicas, ¿no? Hay cosas importantes, tienes que haber calentado porque al final tienes que tener todo lo que es el sistema cardiocircular y respiratorio en marcha, porque si no generas una ansiedad, pero esa ansiedad se genera no porque a lo mejor te pongas nervioso, sino porque tú cuando empiezas una acción muscular, el músculo tira del oxígeno que hay en ese entorno, ¿vale? Pero eso se gasta. Y como tú no has preparado tu sistema cardiorrespiratorio para que aporte mucho más, porque tus alveolos no se han dilatado, tus capilares no se han dilatado, porque no has calentado condiciones, pues no le llega suficiente y viene ese bloqueo. Totalmente. Entonces, hay que calentar, pero también hay que meterse primero en el agua. Claro. Porque el frío, la bajada de temperatura, también genera unos espasmos a nivel de caja torácica. Entonces, yo siempre digo, hay que meterse primero en el agua. ¿Que hace frío? Bueno, pues luego te pones una toalla, te pones algo que te ayude o lo que sea. Y calentar. Totalmente. Y también calentar las piernas. Porque pasa lo mismo, la gente calienta los brazos, pero hay que llevar sangre ahí, que no se te queden bloqueadas. Que esa sensación cuando te metes en el agua de que las piernas se han quedado bloqueadas. Lo que te pasó Fuente Álamo es que tiene un problema. No es un problema, es que es peculiar. Es un triatlón que se hace a las 4 de la tarde. En una época en la que todavía empieza a haber cambios de temperatura bastante considerables. Y eso es algo que tener en cuenta también cuando te metes en el agua. Claro. El agua, en cuanto hay cambios de temperatura, empieza a haber unos cambios de temperatura interior que generan corrientes. El agua fría, pues sube, el agua caliente, o sea, el agua caliente sube, el agua fría se va moviendo por los cambios de temperatura. Y entonces eso genera mucho movimiento. Encima está atardeciendo, en la atmósfera también pasa que se generan vientos y un mar muy movido. Sí. Eso puede pasar en un mar, puede pasar en el mar, puede pasar en un pantano, puede pasar en un río, puede pasar en todos los sitios, porque de eso que me estoy acordando, en Zara de los Atunes, el mítico Titán, que dices, joder, esto es como si fuese esto es tranquilo. O sea, pues yo allí hemos nadado que parecía que había olas, son las más grandes que pero olas del copón, ¿no? Dices, pero ¿cómo puede ser que esto? Claro, había una corriente por debajo que te iba arrastrando. Hay corrientes por esos cambios de temperatura, además te pones a nadar y notas que hay un agua fría. Sí, de repente, sí. Hay una marea de fondo por los cambios de temperatura, pero es que el viento cuando entra en ese valle, cuando entra ahí, se acelera, porque como tiene montaña por todos los sitios, se acelera. Y entonces es mucho peor. ¿Y cuál es el problema de ese? Que las olas no son como en el mar son regulares. Sí, sabes el ciclo, ¿no? Más o menos. Pero en un embalse, con viento o en un río no son regulares y eso dificulta mucho más. Sí. Que ahí vienen muchas habilidades. Claro. Saber respirar por ambos lados, saber levantar la cabeza, el saber bracear de diferentes maneras, donde se trabaja en la piscina, o bueno, si puedes en aguas abiertas, vale, pero mejor, al final tienes que... Somos de hay un tip claro que es, hay que calentar en el agua, o sea, antes de entrar a competir como tal, a pegarte con otros y a intentar coger tu ritmo y caliente y que el cuerpo ya sepa lo que es el agua, eso por descontado. Y luego, yo creo, además, muchas veces, lo hemos comentado con compañeros, este ataque de ansiedad te puede dar, siempre te puede dar, sabiendo nadar muy bien, sabiendo nadar, porque yo conozco gente que nada de la leche y les ha dado unos ataques de ansiedad que te queda bloqueado. Entonces, en ese caso, lo mejor es decir, oye, me está pasando. O sea, que seas consciente de que estás pasando un rato malo, que tienes un ataque de ansiedad, que no puedes nadar. Oye, pues te relajas, te pones boca arriba, nadas un poquito de espalda, nadas... Es otra habilidad. Cambiar un poquito para que eso vuelva a su sitio, que asumas que eso está pasando.
Esto es como cuando estás corriendo la maratón del Ironman, que sabes que vas a sufrir un huevo, pues nada, pues aguantas con él. Pues esto es igual, te pega el ataque de ansiedad, aguantas con ese ataque de ansiedad, respiras, recuperas de otra manera y ya vuelves otra vez al ciclo. O sea, lo peor es ponerse más acelerado, decir, wow, ¿qué me pasa? ¿Por qué? Sí, hay cosas si todo está enlazado. El tema, por ejemplo, de calentar que dices, ¿no? El calentar el diafragma por medio de respiraciones, como tú dices, yo respiro profundo, siempre, ¿no? Antes Bueno, de pues al entrar final, es como... eso es sentir que el diafragma y la musculatura respiratoria empieza a coger cierta amplitud. Pues hace poco que publicamos un tema sobre el Power Breath, te ayuda también a eso, ¿no? Se podría utilizar para el calentamiento y se está empezando a utilizar y dentro de poco veremos gente utilizándola. Ya lo vaticino, ¿no? Pero luego está el tema, hay una segunda parte que publicamos sobre la respiración que se puede emplear en el agua, es decir, ¿cómo apaciguas tú un ataque de ansiedad? Por medio de una respiración consciente. Totalmente. Y esa respiración consciente, no te vas a poner ahí, en el mar. En medio del mar y que todo el mundo pase. Pero sí lo puedes hacer con un mantra y decir, bueno, pues claro, mi exhalación coincide con el empuje de derecha y con el empuje de izquierda. Y es exhalo y exhalo. O sea, una pum, pum, empujo. Y cojo aire. Y te concentras en un mantra y entonces ya te estás olvidando de todo ese entorno. De lo que te sales del bloqueo. Te estás concentrando en algo que te puedes concentrar, que es fisiológico, que es la respiración. Y eso suele funcionar. Y lo que decías de ponerse espaldas, son habilidades que hay que trabajar. Al mar se va nadado. Claro. Una de las tareas que hacemos en el stage cuando venimos es cojo a los principiantes y los meto en el agua fría. Y que ese temblor que empiezan a tener lo apacigüen por medio de la respiración y que se calmen y que ya sientan que el agua pues no está tan fría, que hay un control sobre ella. Y luego me los llevo lejos. Y cuando están lejos tienen que hacer esas habilidades. Quitarse las gafas, ponerse boca arriba, ponerse boca abajo y hundirse. Decir, no, señores, hay que hundirse, hay que meterse dentro del agua, abajo, y como si buceaseis, aprender a bucear en el mar. De hecho, hacemos muchas apneas y mucho trabajo de esto en la piscina. Desde apneas, cadencias respiratorias, respirar cada 8 brazadas y saber que no ocurre nada, saber que puedes hacer un largo nadando sin respirar y luego ponerte a respirar y puedes volver a regularlo. Y una cosa que me parece súper curiosa, y es, hay una prueba de fuego, y es que se agarren a una de las boyas que delimitan los 200 metros, llevarlos y que se agarren a la boya. ¿Les da miedo? O sea, hasta ese punto te da miedo a la gente el agua, del mar. Sí. Es que es nuestro medio, es que no es nuestro medio. Entonces, es que la boya es lo único que te puede salvar. Agárrate a ella. Da miedo por el medio en el que está, que no es el nuestro. No es el nuestro. Y esas son cositas que hay que ir trabajando para que la gente coja confianza, que sepa que bueno. Y al final que tú siempre llevas un neopreno. Normalmente en el 90% de los triatlones que haces llevas un neopreno y flotas. O sea, si en ese momento de angustia te dejas un momento así panza arriba con el neopreno, estás flotando. O sea, que si no pasa alguno por encima y te pega y no sé qué. Hay que aprender eso también. Te estás a un lado. Nosotros en los entrenamientos, si la gente cuando viene hay gente que viene fuera y dice, pero ¿cómo entrenáis así, no? O sea, yo dejo que a la gente se adelante, incluso ejercicios de ir por los laterales, volver por el centro, que se toquen los pies. Es que me ha golpeado. Me da igual, estamos en... O sea, bueno, pues ahora os disculpáis, os lo habláis, lo que sea, ¿no? Tomáis algo fuera. Pero es triatlón, entonces una propia metodología, porque para eso es triatlón, que no es natación pura y dura de piscina. Sí, y cambia mucho. Y eso es lo que vamos trabajando con todo esto, pero lo que dices del neopreno. Coño, que la elección del neopreno es importante también. Claro. Un neopreno que te ahoga genera más sensación de ahogo y pone más nervioso a la gente. Eso lo hemos vivido hace poco entrenando en la piscina. Gente que tiene a lo mejor no es su talla, por lo que sea, es un poquito más estrecha, o, como decía José la semana pasada, si no entras en el neopreno, malo. Pues alguno intenta entrar en el neopreno, está un poquito más apretado de lo normal y, hostia, es que cuesta respirar. Mira, lo que decía de calentar las piernas, el neopreno comprime y ya dificulta muchas veces la circulación. Y el frío del agua, porque además no movemos cuando te pones el neopreno no mueves tanto las piernas, y eso hay evidencia científica que es una respuesta natural, porque como vas flotando más, es decir, si tú estás nadando y levantas la cabeza o intentas levantarte, mueves mucho más las piernas. ¿Por qué? Porque siente el cuerpo que se hunde la cadera. Claro. ¿Vale? Pero cuando siente el cuerpo que estás compensado, porque por ejemplo el neopreno, pues no hay ese reflejo de mover tanto las piernas, ese reflejo de auxilio que pueda haber. Entonces, ¿eso qué causa?
menor oxigenación en las piernas, menor capilarización. Por eso vienen los calambres. Es que no entiendo por qué me ha dado calambres en el 1,7 m y acabo de empezar. Sí. Pues porque le falta oxígeno a ese músculo. Y como le falta oxígeno a ese músculo, cuando va a venir la contracción muscular, ¡pam! ¡Pam! No es buena, ¿por qué? Porque le faltan cosas de los sustratos, parte de los sustratos que son importantes para la contracción muscular. Luego algo que yo creo que me lo dijiste tú, que me decías siempre que cuando fuera los últimos metros del agua, que moviera más las piernas. Hay teorías de todo tipo, ¿vale? Porque Luego, yo te decía que había veces que cuando ponía pie a tierra era como una sensación muy rara, como de que no me reaccionaba el cuerpo, hasta que luego ya me subí a la bici y luego ya bien. Y es verdad que lo apliqué desde que me lo dijiste y siempre desde el minuto 1 que pongo el pie a tierra como que me va el cuerpo bien. Lo que hago es los últimos metros ir como pataleando más, dejando que las piernas como que se me mueva más la sangre de las piernas. Hay teorías de todo tipo, ¿no? Incluso hay quien dice que si haces eso cuando te aproximas, esas piernas empiezan a acumular cierta acidosis que luego te dificulta un poquito el ponerte de pie y eso. Entonces, yo ya empiezo a apostar desde hace años el patalear antes. Claro. Pero no antes de 800, no. Durante la prueba, de vez en cuando, concéntrate en tus piernas. Empieza a moverlas y a trabajarlas, porque así también evitas esos calambres típicos de un giro de boya, que alguien se te apoya y cosas así. Y luego, en esa aproximación, pues oye, pues sí, ya tienes que ir preparando un poquito todo. A mí me ha funcionado muy bien desde que... Pues a mí me pasó en Vitoria este año pasado, y además, y luego no sé en qué otra competición también al salir, que no me había pasado en la vida, es como un calambre en el isquio. Sí. Por detrás. O sea, cuando me pongo de pie, el típico que te pones de pie, que llegas a la orilla y te pones a andar y dices, ostras. Pasa. Y en la bici me duró un ratito. Iba anotando el isquio por detrás y además nunca me había pasado. Ya, yo me acuerdo... Y yo sí suelo hacer esto de las piernas, moverlas un poco antes de salir. E igual fue por eso, porque no las movía anteriormente un poco más. Entonces solamente las muevo en los últimos 100, 200 metros. Pero no te pasa solo a ti, te pasado. Claro. Pero es que nunca me había pasado. Yo creo que ese es el error de no mover nada prácticamente las piernas. Nos pasa mucho, sobre todo a mí me pasaba al principio. Entonces, claro, cuando me ponía de pie, cuando salía del agua, las piernas me iban... O sea, yo he visto en un campeonato de España en larga distancia a Gustavo Rodríguez intentar salir los grupos de delante, ¿vale? Y perderlo todo en ese momento y luego ya recuperarlo en bici, claro, por cómo andaba el hombre. Sí. ¿No? Pero porque al salir del agua se tuvo que parar. Claro. A estirar los isquios. Claro. Sí. Y sí que pasa. O sea, claro, ahí no sabes si es... Cuando vas a quitarte el neopreno se te monta todo. No, o sea, las piernas se te montan todas. Los gemelos, Sí. Pues ahí ya digo, no sabía si era porque di patada al final un poco más de lo normal para que circulara sangre, teniendo esa creencia, o porque no la di durante toda la competición, porque yo muevo poco los pies, porque al final me hundo mucho, ¿no? Y el neopreno me ayuda. Pero fue curioso y me ha pasado las dos últimas así medio largas. No sé en cuál fue el otro. No sé si fue en Fromista. Incluso que fue bajando. La edad, ten cuidado, la edad. Somos los Yayo Power. Cuidado, los Yayo Power. Tenemos mucho ahí. Ahora tenemos ya el calentamiento, control de la ansiedad. Cierto trabajo de algunas habilidades, algunas hemos dicho, porque hemos dicho, el tema de orientación también es importante. Sí. Hay habilidades de natación que son para orientarte, ¿no? El tema de levantar la cabeza, que creo recordar que se llama sitting o algo así, ¿no? El tema de levantar el crawl tipo socorrista o tipo Tarzán, hay que emplearlo mucho. Lo que pasa es que gastan energías. Claro. O sea, tienes que tener un empuje vertical mayor para sujetarte más arriba, ¿no? Y claro, la cabeza y las piernas se tienen que mover un poco más para poder mantenerte arriba. Pero claro, como digo yo, me dice, cuando lo trabajamos también bastante, el de hacer largos con la cabeza afuera, o ese tipo. Es que cansa, pero cansa más hacer 400 metros más de natación. Efectivamente. O sea, hacer 400 metros más de natación que puede pasar, cansa más que si en el último Ironman hice 300 más. Porque te gustaba nadar. Me encantó. Estabas disfrutando. Yo no quiero salir aquí. Pero estabas disfrutando ese día. Eso te ayuda mucho saber cómo orientarte. Claro. O sea, buscar los puntos de referencia. Sí. Claro, los puntos de referencia son complicados a veces. Si hay mucho movimiento del agua. Y también porque en Frankfurt no es una natación como Vitoria. Ya. Es una natación a 2 vueltas. Sí, el lago, 2 vueltas, gira por un lado, luego el lago por el otro, yo qué sé, bueno, sí, también porque mis habilidades son malas. Pero en teoría es verdad, lo que dice José, que hay que buscar una referencia, ¿no? Igual que buscas una referencia donde dejas la bici para hacer la T2 y no sé qué, estoy en este edificio, en este palo, para que ir directo, ¿no? Y no tener que dar vueltas como muchas veces hemos dado vueltas, ¿dónde está mi bici? Pues en natación intentar, si la natación es fácil, entre comillas, eso es circular o vas paralelo a la costa y luego vuelves, pues coges tu edificio enfrente o coges la zona del puerto y coges esa referencia, hay que intentarlo, ¿no?
Sí. Pero es que es muy distinto nadar en el mar, en embalse o Claro. en ríos. el río. Sí. Dificultades de orientación están claro que es en el mar. En el En mar, río, ida y sobre vuelta todo, y claro. punto Y pelota. punto. En embalse suele ser algo circular Sí, y bueno, te puede ser un poquito más, pero al final esto es como el que corre por la casa de campo, se pierde pero terminará contra un muro. Sí. O sea, No hay muchos al final sitios. terminas en una orilla. Sí. A lo mejor tardas un Seguro. poco más porque es muy grande, ¿no? Pero terminas en una orilla. Pero en el mar, ostras, ten cuidado, ¿no? Pero claro, hay que meterse entonces en el agua antes de la prueba. Porque te tienes que meter, darte la vuelta y ver Y mirar dónde lo está. que hay para poder salir del agua y orientarte y ver también la salida y la entrada del agua. Claro. Que yo he visto gente en la entrada del agua romperse un dedo de un pie, romperse un pie o romperse un ligamento. Porque han cogido una nada que no sabían que existía, han pisado mal y se han roto el ligamento de la rodilla. O sea, que le aprueba a Dios, ¿vale? Claro. Y luego son trucos de tema de, ya no solo los puntos de referencia de el edificio, la montaña, no, cosas más próximas. O sea, la gente no se da cuenta que hoy en día los mecanismos de seguridad en pruebas así importantes son muy grandes. Hay barcos. Fíjate de los barcos que están en las boyas. Hay jueces que están en las boyas para vigilar, ¿no? Eso es. Echa un vistazo si allí hay un juez y hay una canoa y entonces también pero nunca te van a dejar en un mar que te vayas a Ceuta. No. ¿Vale? Entonces, ¿qué va a haber? Canoas en los extremos. Sí. En vez de estar mirando tanto delante, a lo mejor, para ver, coño, pues miras a la canoa. Sí, si está muy lejos. Si tengo lateralmente las canoas, voy bien. Joder, a mí me pasó Si yo voy nadando y digo, no tengo canoa, Sí. perdona. Párate y mira. A mí me pasó en Ibiza, te juro, y levantaba la cabeza, claro, y con el sol no veía nada, y yo me había quedado con la referencia del edificio del hotel de frente, pero yo no veía nada, o sea, hubo un momento que dije, me estoy yendo a Andorra por lo menos, o sea, literal. Porque además en ese triatlón, es verdad que no había boyas prácticamente, y lo dijimos todos, además de Polín, un par de boyas más nos hubieran Pues venido muy bien porque nos desviábamos tienes todos. que mirar, pues, miras los mecanismos de seguridad que son las canoas, Sí. o gente con paddle surf y todo eso para esa referencia. Y luego no fiarte tampoco de los pies de delante. Ya, ¿vale? Claro, porque O sea, yo ir a iba, con pies es uno bueno. claro, iba detrás de uno, pero yo decía, no sé si este va bien o no. O sea, ir a pies es bueno, es otra habilidad que hay que trabajar. Sí, ir a pies sí. O incluso el efecto ola, el efecto surf, que es ponerte a un lateral del nadador que está contigo y la ola que él genera por el avance te va empujando. ¿Eso qué es mejor? A ver, los pies, ir a pies en bici, ir a rueda, se nota mucho. Si te sales un poquito de un lado a otro, malo. Pero nadando, ¿qué es mejor? Ir a pies, lo típico que vas casi tocando, o también lo que, no sé si es a lo que te 60, refieres, 80 centímetros es el válido. tipo flecha que hay, los que van en los laterales, Claro, un poco mejor. los laterales van muy bien, ¿vale? Por el efecto ola que te va empujando y eso. Si vas a pies, 60-80 centímetros ya más o menos es un efecto bastante importante. E ir entre dos ya es impresionante. O sea, ir en medio, o sea, En medio de dos, uno delante y el otro que tengas justo detrás, más o menos. Dos en paralelo y tú te colocas Y tú en medio medias. como en la bici. Ahí vas perfecto. El tema es colocarse y no tener incidentes. Ir a pies es peligroso por un motivo, que es te puedes partir un dedo. O sea, te pega una patada en un dedo y te va a partir un dedo de la A mí me mano. partieron un reloj como este en Lanzarote. Pero en Lanzarote salí con el reloj, bueno, no sé si en el 800 empezó y claro, tenía una raja, le entró agua de una patada que me dieron. Entonces ahí tienes que modificar, si vas muy cerca tienes que modificar un poco la brazada, o más abierta, o meter las manos un poco más profundas abajo, para no tener ese problema. Aparte que te toquen los pies sienta mal. Y Ya, alguna patada te va a intentar dar. Sí. De delante, si te pones nervioso, te va a intentar dar una patada. Cuando vas entre dos en el lateral, lo mejor es colocarse a la altura del muslo. ¿Vale? ¿Por qué? Porque a la altura del muslo la mano nunca va a llegar a darte un manotazo en la cabeza. El muslo, si te golpea, no te va a hacer daño. Pero si te colocas más adelante, el manotazo te puede hacer daño, quitar unas gafas o hacerte algo. O si te colocas mucho más atrás, una mala patada. Sí, el pie te puede dar en la cara, ¿no? En la cara, y eso es lo de menos. Si te pegan una costilla y te dan una costilla flotante o algo, tela. Entonces te pones más o menos a la altura del muslo, que además si le tocas, no pone nervioso. Es decir, una manera de saltar a una persona, yo salto muchas veces a la gente, pero salto con respeto. Una cosa tan importante cuando se nada en grupo y en competiciones es respetar a los demás. Eso también lo hemos hecho alguna vez, entrenando. Claro, y hay veces que hay que saltar a la gente, pero se salta por encima del glúteo o los muslos. ¿Por qué? Porque eso se hunde menos y pone menos nervioso. Si tú saltas por encima de los pies, se pone nervioso la gente, y si saltas por la cabeza eres un capullo. Sí, así de claro. Es cabrón. Pero si saltas por los muslos, eso prácticamente no se hunde y no genera nervios. Y es muy limpio.
porque es apoyarte, Sí, apartarlo y saltar. Desplazar un poquito. Y es que son cosas que se hacen y que hay que hacerlas a veces, no te queda más remedio. Claro, sí. Pero Sí, claro, a veces con el mayor respeto posible. Lo típico, que podría ser yo perfectamente, como me voy hacia la izquierda, Claro, el que viene nadando recto, Habilidad. cuando me voy... Mira, Y el tonto este, si tenéis el ¿dónde va? problemón que tiene aquí el muchacho de irse a la izquierda, Sí, mucho. dices, bueno, trabaja técnica, mira. Una cosa es, se llama error decidido, ¿no? Es un nombre más rimbombante, no me acuerdo, pero es como error decidido. Entonces tú decides tener un error, porque tú te crees que vas en recto, ¿vale? Pero te estás yendo a la izquierda. Entonces, tienes que decirle a tu cabeza, pues yo quiero irme a la derecha. No. Vale, entonces, Lo intento. ese desvío que tienes, vale. Pero si no, se nada en la piscina y se nada con los ojos cerrados. Claro, sí. También lo he hecho. Entonces, que ves la raya, cuando te das cuenta, y con qué estoy claro, tocando. entonces ahí vas, pum, y pum, Sí, y pum. sí. Y con los ojos cerrados y corrigiéndote. Son dos cositas a poder hacer ante esa situación. Por eso se me van todos los pies, siempre. Claro. Cojo pies y además, eso te iba a preguntar, ¿cada cuánto tenemos que levantar un poco cabeza para orientarte, Ostras, ¿no? 8 o 10 brazadas como mucho. Sí. Como mucho. O sea, yo Como pego 8 o mucho. 10 brazadas y ya te digo que me he ido a Como Móstoles Claro. seguro. Como mucho. Claro. Como mucho, porque Sí, si no... Que no hace falta levantar la cabeza tanto. O sea, Ya. hace falta... Si la marea se mueve mucho, vale, hace falta levantarla más, ¿de acuerdo? Pero muchas veces es una brazada en la que levantas solamente la mirada. Sí, los ojos un poco, ¿no? El De borde vez de en ojos. cuando, si típico. haces una más alta, y esto va mucho con la habilidad que tú tengas de jugar y bailar con las olas. No. Es decir, Sí. el sentir como cuando sube la ola tú ya puedes levantar la cabeza, como cuando caes absurdo que la levantes porque vas a tener agua Está delante. claro. O sea, el meterte en aguas abiertas y sentir las corrientes es importantísimo. Sentir cómo viene de la derecha, te está desviando, entonces tu cuerpo tiene que cambiar la orientación y hacer un nado en diagonal para que vayas avanzando hacia la derecha y hacia el frente. Claro, contrarrestar eso. Sí. Y hay que sentirlo. Yo solo recuerdo una así que disfruté un montón, cuando a priori iba a ser mortal, porque fue un Marbella, que nadamos un 73 en Marbella. Sí, es que Marbella estuvo brutal. Que el mar Ese fue, año o sea, era brutal. esa es la hora, o sea, Sí, toda la ese natación año era fue muy- arriba, abajo. O sea, estabas saltando, más que avanzando, estabas Sí. saltando la ola. Y, o sea, Yo no paso y- pipa con esos mares. o cogías esa ola bien y te enlazabas, o pegabas unos tripazos en cada brazada Porque que alucinabas. Vas en la ola, te levantas Ves un y poquito y además cuando cae, te ¡pum! deslizas. O sea, y ahí lo disfruté, no sé cómo me salió, Habilidades. pero me salió. Frecuencias de brazada. Aprender a tener frecuencias de brazada. Mira, aproximación a boya, los hombres suelen aumentar la frecuencia de brazada. Si eres mujer, vas a tener una ventaja, porque las mujeres suelen bajarlas. Entonces, si eres mujer y aprendes a elevarlas, en las boyas vas a tener cierta ventaja en cuanto, si es competición ya, solamente que salen mujeres en ese momento, ¿vale? Pues si son mixtos, si están hombres y mujeres, Sí, pues está mezclado, te ¿no? vas a encontrar a todo el mundo. Sí, como Pero el bueno, Ironman. en cierto modo, cuando es esa competición de que realmente sale el grupo femenino solo y todo eso, en las boyas suele pasar esto. No está demostrado que bajan la frecuencia. Entonces, como mujer, oye, si aprendes a eso, y hay que tenerlo, lo hacemos. Claro. Es algo que entendamos, el cambiar los ciclos de brazada, porque el mar te lo pide. O sea, es que el mar te lo va Claro. pidiendo según Sí, va jugando claro. contigo y bailando, te pide que muchas veces tengas que llevar una frecuencia más alta y otras veces un poquito más lenta y que te dejes llevar. Incluso eso te ayuda a dosificar a veces. Oye, tengo la corriente Claro. a favor. Sí, en vez de pegarte, ¿no? Claro. Me dejo deslizar, pum, pum, pum. ¿Quién no ha visto esos vídeos, no? Que llegas a la orilla y alguno ha hecho tipo surf y ha llegado, sí. vamos, le ha metido 6 metros a otro intentando nadar. Yo me acuerdo de un Zaraut que fui a Sí, hacer bueno, eso, Zaraut, que es que- como una croqueta. Como una Me croqueta. pegó un meneo Ah, no, porque me saco. en Zaraut aprendí, estamos hablando de orientación, donde tenemos otro detalle que es neopreno sí o sí siempre en la mochila. Siempre en la mochila. Y Por si si tienes acaso. un traje trampa, también. Por eso. Por lo que pueda pasar. Porque eso no, es que a lo mejor se quita, no, es que a lo mejor. No, bueno, claro. por si acaso. Tú Ahí, llévalo eso, siempre. tú llévalo siempre. Es el tema de la orientación es que la línea recta es la más corta entre 2 puntos, está claro. Ya, pero en el mar, con las corrientes, no. Igual no. Porque a lo mejor te metes en recto y la corriente está haciendo una curva y tú estás luchando, y ahí en Zaraut lo aprendí. O sea, esa entrada que hay a la playa, que ya pasas el acantilado y decir, no, me meto aquí en recto. Sí, que recto no, a la leche. playa. Claro. O sea, tú te pones fuera y ves como todos los nadadores hacen una curva. Si hacen una curva para entrar en playa es por algo. O sea, Es por algo. Es por algo. Es No porque luchas contra ello. por aquí no se puede. No Hay luchas algo, contra claro, ello. entra al mar por un lado y por los extremos sale. Claro, te estás metiendo una corriente en contra. Sí, se van un poquito más hacia la parte central de la playa donde, Entonces, donde en el llegas mar, y ahí vas. sí, lo más recto es lo mejor, pero las corrientes te dicen que la línea recta a lo mejor no es la más rápida. Y por eso hay que leer las corrientes en cierto modo.
Y triatlones que tú decías, porque a mí alguna vez me has dicho de alguno de esta natación es muy complicada o este otro es muy complicado. Dinos a ver, así algunos a ver, que tengas. Nadar en Marbella en ciertas épocas es complicado, dependiendo un poquito también del horario. Los triatlones que se nadan en mar al atardecer son complicados, porque se suele levantar bastante oleaje y bastante movimiento. Zarauz es complicado, o sea, yo Zarauz no aconsejo a un mal nadador, no se lo aconsejo, son 3.000 metros. A mí me acuerdo que me dijiste Zarauz, cuidadito. Y un tiempo de corte... un tiempo de corte muy ajustadito. Y ahora hay seguridad, de cierto modo te ponen unas boyas para que no te aproximes al acantilado. Yo cuando empecé a hacer Zarauz, la gente atronchaba, o sea, era como directos hacia allá y a pasar por las piedras. Y claro, Ibiza no es complicado del todo, pero sí hay una complicación detrás de la isla, que es que el mar choca contra la isla y vuelve. La gente, Valencia, no sé cómo estará este año un poco toda la zona del muelle donde se nada, pero parece una tontería, pero no, es que eso está cerrado. No, perdona, está cerrado con 2 muros a los laterales. Cuando tengas 2.500 tíos dentro del agua, moviendo el agua, que vaya hacia el dique, hacia el muro y rebote contra ti, me vas a decir si es fácil o no. Claro. Que son cosas... Mira, en Niza no es difícil, ¿vale? Ahora mismo ya con el Rolling Star y todo eso, pues bueno, es más facilito. Pero en las épocas en las que en Niza se salía 2.800 a la vez, claro, dices, está plato, ya, pero cuando se meten 2.000 y pico tíos en el agua, eso se mueve y encima te meten el helicóptero encima. Así que lo que tienes que hacer es estudiar cuál es la prueba, qué situación hay, porque un agua que parece que no es complicada, de repente se te puede complicar mucho. O sea, lo que decía con el tema del Titán de Cádiz, ¿no? En Zara los Atunes. No, en Zara los Atunes, no, en Zara. ¿Cómo se llama? Sí, en Zara de los Atunes. No, Zara de los Atunes está abajo, en la costa. Yo creo que es Zara, ¿no? Nada más. Sí, es la sierra de la Sierra de Grazalema, el pantano que hay abajo. Pues dice, un pantano, tal. Cuando tienes que nadar 4.000 metros ahí en una vuelta, que te metes en el centro, como pasa en Vitoria, cuando te metes en... No, qué bien, sí. Ya, gira a la izquierda y ya la métete en el centro. Verás cómo se mueve eso. Joder, y de lo complicadete que está. Que vale, que para la gente que nada no hay problema, pero para la gente que no nada, ostras. No, a mí me sorprendió... A mí me salió mi mejor natación de la vida en Vitoria. O sea, que lo tengo como... Es verdad que ese año yo creo que no hubo corriente, no hubo nada. Se alinearon todos los astros para mí. Si tienes suerte, como dice... Yo creo que tuvimos suerte, porque de hecho... Los días anteriores cuando fuimos a nadar había algo más de corriente que el propio día de la prueba. Sí, posiblemente. Zarauz este año ha sido, parece ser, súper plano. Bueno, chicos, pues ya un poco haciendo el resumen de todo lo que has contado, José, dinos un poco los tips antes de pasar al siguiente tema que tengo preparado. A ver. Bueno, más que nada te voy a hacer un resumen de 2 puntos que hay que tener en cuenta, ¿no? Es que si no nos enrollamos y no pasamos a otros temas. Lo tengo por aquí además un poquito que... Lo primero que vamos a hablar es al mar se va nadado, o sea que se va nadado y hay que tener respeto siempre, por muy buen nadador que seas. Entonces es un tema de seguridad y de llegar con ciertas habilidades trabajadas. No solamente las habilidades típicas de orientación, sino con la natación en sí, la técnica. Cositas que puedo tener yo que aquí apuntar, hemos hablado un poco. Bueno, habilidades ya lo sabemos, todas las de orientación. El estudiar dónde vas a nadar. Si es un río, el tema de corrientes, ¿vale? Mira, hemos dicho antes un poco el tema de corrientes. Si el río está en corriente a favor, tienes que ir por el centro, y si está un poco en corriente en contra, y un poco por los laterales, porque siempre hay una contracorriente que te favorece. Y hemos hablado un poquito de todo lo que es estudiar las características de donde nadamos. Mar, embalse, o lago, o un río. Dentro de eso, ¿cómo va a ser la competición también? La zona de entrada, la zona de salida, los puntos de orientación para poder ubicarte en todo ello. Ya no las habilidades técnicas de nado, sino qué necesitas en cuanto a ritmos, en cuanto a cambios de ritmo, en cuanto a cambios en la ejecución técnica dentro de ese nado, dentro de la competición. Entonces tendrás que trabajarlos y con ellos trabajados. Eso se trabaja entrenando, ¿no? En la piscina. Con la multitud, claro. Lo que hemos hablado también, cómo hacemos nuestros entrenamientos en la piscina, de estar peleándonos y eso, y salir. Ya no solo la salida de pies, no. Que si te dan un golpecito, que no te asustes y que si te toca no te hunden en la cabeza, sepas reaccionar. Que no entras en barreina. Sepas reaccionar y salir adelante. Que tengas tu propia táctica. Colócate en el sitio donde te corresponde, echa un vistazo por qué lado tienes que ir, si respiras por la derecha, si respiras más por la izquierda, todo ese tipo de cositas, un poquito de estrategia
de nado, si te gusta pelearte en la boya o no, y tienes que separarte de ella. Bueno, todo el recorrido, etcétera, también lo tenía por aquí apuntado que lo hemos visto y que vamos, ¿vale? Y luego todo esto que, cuanto el neopreno, también, en otra situación, por cierto, 8 semanas antes de la competición ya estamos trabajando con el neopreno, por lo menos nosotros, hay que hacerse a él, a moverlo, a ver si nos falla, a ver si se nos rompe, si no está roto, si entramos, no entramos en él, a hacernos un poquito con la flotación, porque cambia el ritmo. Entonces tienes que reacondicionar el ritmo. Es que voy más rápido. Va más rápido, sí. Pero si va más rápido, el pulso va más rápido. Y la respiración va más rápida, te asfixias. Entonces tienes que reacondicionar otra vez el ritmo y darte otra vez con tu ritmo propio dentro del neopreno, porque eso baja la frecuencia cardíaca y el gasto energético. Y vas a tu ritmo, ¿vale? Y luego, si todo esto lo dominas, hay una cosa que es importantísima, que es el control de la ansiedad. Sí. Dentro del agua. Tanto antes de empezar y cuando está pasando todo esto, y qué pasa también cuando te sales. Por el ponerte de pie y los cambios que tiene tu organismo, que puedes generar una hiperventilación cuando sales, incluso por eso llega la gente con un globo interesante, cuando llega. Eso lo hablaremos en otro momento, algún tip. Sí. En eso, de fuego lento. A fuego lento. Sí. Eso es verdad, eso fue a fuego lento. La news. ¿Habéis apuntado a la news? Eso, hay que apuntarse a la news. Con esto vamos a pasar a otro tema. Sí. Ya hemos visto. Mira, a mí creo que el artículo del rendimiento del triatleta veterano, de los Yayos Power, gustó mucho y llegaban incluso preguntas y demás que se fueron contestando. Bueno, yo creo que ahí nos puedes contar muchas cositas. ¿Qué cosas hay que tener en cuenta? ¿A partir de qué edad empieza? A ver, al final los grupos de edad se crearon por algo porque es en natación ya existía lo que se llama categoría máster, ¿no? Entonces nosotros lo tenemos como grupos de edad. A partir de que ya dejas de ser un triatleta élite, incluso ya a partir de 30 años, no es que seas veterano, pero ya es una categoría distinta. Ya la juventud va decayendo. O sea, a partir de los 28 o 30 años, tu cuerpo ya ha madurado, ya ha tenido su tope y va decayendo y tú vas manteniendo. O la gente que me dice, no, es que con 45, con 50... estoy mejor que con 25. Claro, que con 25 hacías como el culo. Así de claro. Sí, con 25, que es donde tienes tu mayor índice de testosterona, tu mayor índice hormonal, donde tienes tus tejidos a todo meter porque todavía no están machacados. No, es que ahí no lo hacía muy bien. Claro. O sea, entonces, ¿qué me estás contando? Que Javier Gómez no, ya ahora con 50 tendrá que rendir mucho mejor, entonces. O cualquiera de los profesionales del deporte. Ojalá. Ojalá. Han sacado partido en las edades adecuadas. ¿Vale? Ha sacado partido de su cuerpo. Tú no sacaste partido. Claro. Estás sacando lo que puedes en ese sentido. Sí, lo que decíamos el otro día, me parece que lo comentamos, es eso de que tú puedes tener tu mejor pico a partir de ciertos años practicando el deporte. Entonces, claro, normalmente con 25 años no llevas 8 practicando, la mayoría de la gente no lleva 8 practicando un deporte asiduamente, entrenando. Lo haces a partir de los 25, los 30 y cuando llegas a los 45 ya llevas una serie de años practicando lo que es cuando te encuentras bien. Pero vamos, la calidad que tienes a los 25 no la tienes a los 45 y la rapidez que tienes a esos años no la tienes a los otros, y si eso es así, algo raro pasa. Algo bicho raro. Dentro de lo profesional sí se está viendo que va bajando la edad. O sea, el mayor rendimiento cada vez son más jóvenes, incluso en la larga distancia, que antes se decía, no, es que era de veteranos. No, es que antes se pasaba muy tarde la larga distancia, ahora se pasa antes, y claro, eso se nota. Pero es otra cosa que siempre estoy diciendo, y ya he hablado hasta con el presidente de la Federación de la Madrileña, con Ramiro, oye, es que el deporte se está haciendo, el triatlón se está haciendo mayor. O sea, tú vas a cualquier clasificación o cualquier lista de inscritos y 40, 44, 45, 49, 50, 54 caminan y es el mayor número de inscritos. A tope, está de gente. Sí. Yo decía hace 20 años, bueno, joder, cuando llegue ya verás. Claro, sí, yo siempre he pensado eso. Me cago en Dios, han publicado los demás. Sí, que siguen aquí dando el callo. Efectivamente. Y entonces es algo que se va a poner de moda. O sea, no dentro del triatlón, sino fuera del triatlón, que es la longevidad. O sea, nos van a empezar a vender productos de longevidad, entrenamiento para la longevidad, entrenamiento para la calidad de años, y eso es algo... Es verdad. Al final yo no trabajo con triatletas en sí, trabajo con personas y seres humanos. Y esto es algo que ya hablaremos en cuanto a qué hacer con estas personas. Bueno, pues Luis Fundamentos del entrenamiento. Cómo trabajar con alguien para que siga rindiendo lo mejor posible durante los años. ¿Va a decaer el rendimiento? Va a decaer. Claro. Poco a poco va a decaer, pero por lo menos que sea lo mejor posible.
E incluso hasta los 70 años se puede mantener un buen rendimiento. A partir de los 70 es cuando realmente se ha visto que, ostras, esto ya empieza a caer todo por igual, incluso con un sedentario. Pero hasta los 60 y tanto sí cae, pero todavía puede haber Sí, mantenerlo, ¿no? Mantenerlo lo máximo posible con esa calidad, que debe ser así, ¿no? Entonces, claro, pues para eso habrá... Y también yo creo que, bueno, algo que decías en el artículo, el tema del descanso, ¿no? Que hay que cuidarlo como más. Ya no regeneras igual. Ya no regeneras igual. No regeneran igual, el hígado no trabaja igual, el bazo, los riñones, todo no va al mismo ritmo. Entonces, tú sí puedes coger y decir, bueno, pues como esta mañana, hemos salido en bici y a trato con los chavales de 28 años. Sí, sí. O sea, bueno, ayer ganaron los Yayo Power, ¿no? No aguantaba los tirones. No lo ha aguantado. Han ganado los Yayo Power Hoy ha subido... Sí, ha ganado los Yayos. En la factura de este mes de Iberdrola, que tampoco patrocina, pero va a haber un pico, va a subir, que sepáis que sube. Pero claro, ayer lo hicimos, hoy también. Si mañana intentamos... A lo mejor ya es la cosa. Ellos todavía pueden aguantarlo, es decir, tú con cierta edad puedes mantener a lo mejor un día en concreto, un par de días en concreto, un nivel de alguien de 30 y tantos, pero la continuidad que puede tener él la llegas a tener tú. Claro. Pues nosotros trabajamos psicológicamente. Y le decimos, mañana otra vez, y pasado otra vez. Entonces, cuando le dices eso, dices, o igual no. Sabemos que no lo vamos a hacer, pero se lo decimos. Entonces, eso psicológicamente les toca. Oye, tú todavía no has llegado a esa edad y no lo sabes, pero... ¿Cómo fue la anécdota aquella de los Yayos y los Yogus en Cálamos? Bueno, la crono esa mítica. Era una crono, Yayos contra Yogus. Sí. Que la tendremos que repetir. Pues dos equipos, Yogus contra los Yayos, la misma contrarreloj, en sentido contrario, y quien llegara antes, claro, era por equipos, y el que contaba era el quinto, me parece que era, ¿no? Pues el quinto que llegaba de cada equipo era el que marcaba el tiempo de ese equipo. Entonces, claro, los Yogus, como dice José, testosterona, venga, salen como motos, tira uno, se queda el otro 10 metros atrás, se queda a esperarle, le empuja, no puede, el otro protestando, y los Yayos iban, pues con su estrategia, los que tiraban un poco más iban delante, aguantando a los que venían detrás para que no se reventaran, y llegamos los Yayos, antes que los Yogus, al semáforo. Y cuando llegamos y nos vieron allí, no se lo creían. Todavía están con los ojos en la mano diciendo, no, pues, y alguno todavía está diciendo, hay trampas, enséñame el Garmin. No, fue que era estrategia y claro, efectivamente, pues cabeza. Cuando llega algún nuevo de estos que funciona a perdigonazos, ¿no? Un yogurín, esto es muy fácil. 2, 3 harinas. A la cuarta te lo llevas por ahí 4 horas. Mira, así de sencillo. Pim, pam, a marcheta, pim, pero desde el principio a marcheta, pim. Y la tercera hora ya le metes un puerto. Y ya ahí... Y ya cuando se pone blanco empiezas a empujarle. Pero claro, todavía no tiene el bagaje como un metabolismo lipídico de larga duración, como son todo a base de chispazos. Claro, es sencillo. A la tercera, cuarta hora, bueno, volvemos por el puerto. Y ya cuando volvemos por el puerto, y como no han comido, y no sé qué, efectivamente, totalmente. Bueno, ya está, doma. Eso es. La doma clásica. Por eso somos más listos, los Yayos, por la experiencia. Por la experiencia. Y no nos vamos a hacer 2 kilómetros a toda leche, ¿no? Eso no. Lo que vamos a hacer es un poquito más largo, ¿no? 2 kilómetros no vale, hacemos esto más y tal. Pero vamos, que tenemos algún yogur que nos sigue sacando los ojos, ¿eh? Nos sigue sacando. Es verdad. Eso es un tema que muchas veces dices, no, joder, la intensidad, según pasan los años, como no estoy, claro, el cuerpo no rinde de esa manera y no responde igual, dice, lo quitas porque me adapto más a ser diésel, como decimos. Yo soy muy diésel. Pero es verdad, ¿no? Que hay que meter esos toques de intensidad para que el cuerpo no se duerma y siga... Con la edad entra más... me empieza a coger más importancia el entrenamiento polarizado, ¿vale? Lo que es por debajo del primer umbral y esa zona por encima del máximo consumo de oxígeno. El problema de la zona del máximo consumo de oxígeno, no es prueba, depende también un poco, depende de otro factor que es la fuerza, que cada vez toma más importancia con la edad. Entonces, necesitas una base aeróbica muy potente, una fuerza, para tener un buen trabajo de consumo máximo de oxígeno. Sí es verdad que los trabajos de máximo consumo de oxígeno ya llega a cierta edad, por ciertas edades en las que son muy delicados, hay que sopesar un poquito la situación si merece la pena o no, pero ¿por qué? Por los riesgos de lesión. Pero nosotros tenemos un deporte en el que podemos combinarla con la bici
que tiene un menor riesgo de lesión que, por ejemplo, la carrera a pie. Entonces, bueno, pues ya empiezas a meter mucho más trabajo de esa zona de máximo consumo de oxígeno en la bici. La zona 6, 7 u 8, como le quieran llamar, me da igual cualquier... Tope gas. Tope gas. ¡Pum! Velocidad, ¿no? A puto tope. Para eso tenemos la natación, ¿no? Un trabajo de piernas a tope, un trabajo... Claro. La natación, pues para que no sea tan lesivo con ciertos grupos de edad. Pero esos extremos cada vez se hacen más importantes junto al trabajo de fuerza. Y luego hay otra parte muy importante que es lo que podemos llamar la estabilidad, ¿no? La estabilidad es el trabajo de rehabilitación, de prevención de lesiones, de que tengas unas articulaciones con una buena movilidad, que tengas una buena funcionalidad, pero que a la vez esa articulación sea estable, ¿no? Eso es como entrenamiento puro, sin meternos en parte de alimentación. Tal. Claro. Cada vez se hacen más importantes. Esa parte glucolítica entre umbrales es importante, pero para cuando vas a la batalla. Claro. Pero abusar de ella, con la vida de estrés que ya llevamos y todo eso, significa meter más estrés al organismo. Claro. Y con la edad incluso nos volvemos cada vez más glucolíticos y más generadores de cortisol sin querer, por esa glucólisis que tenemos de ser glucolíticos perdidos. Y por eso el trabajo, y esto ya va con ese tema de longevidad, que ya hablaremos algún día, de esos extremos, incluso aplicando, por ejemplo, el tema de sauna, que también comentaremos, o a veces de forma esporádica el tema frío, nos lleva a enriquecer lo que es que está de moda, pero ya en el 2014 y entre 2014 y 2016 ya lo daban los cursos, que es la biogénesis mitocondrial, la salud mitocondrial, ¿no? Que ahora se va a poner muy de moda, o cuando ya lleva algún tipo de moda, desde San Millán, libros como que se han escrito últimamente, pero ya esto se está viendo desde hace años. Y es que nuestra población mitocondrial y lo que es nuestros microorganismos internos dependen mucho de esos extremos, claro, que es lo que ha sido a nivel evolutivo la vida. Entonces, si empiezas con los grupos de edad, si los empiezas a trabajar desde una perspectiva de ser humano evolutivo, vas a tener no solo un ser humano bueno, sino un buen atleta, y después sigues teniendo un buen triatleta. Claro. Según la edad, cada vez tienes que trabajar más el atleta y el ser humano y menos el triatleta. Claro. Para que tengas un buen triatleta. Efectivamente. Totalmente. Bueno, seguiremos rendiendo los yayos lo que podamos, ¿no? Mientras podamos, y disfrutando del proceso y todo esto. Así que, porque los yayos en estos 5 días llevan ya unas cuantas salidas de subida al faro de 15 kilómetros. Sí. Eso es un tema, o sea, ahora, en teoría, tú imagínate, después de un stage, bueno, no es un campo, sino, como decía José, es un stage de convivencia, pero en el cual hemos sumado, ¿eh? O sea, hemos sumado horas y tal. Sí, eso es. Entonces, ahora lo normal sería recuperar, o sea, asimilar todo ese trabajo un poco, ¿no? Estás, a lo mejor, en semanas siguientes, bajar un poco ese volumen, para eso asimilarlo. Y si los yayos, tenemos que hacerlo más que los yogus, porque muchos de los yogus ahora llega Semana Santa y se van de fiesta, siguen con ese ritmo. No puedes flojear ahora que estamos ahí en Hamburgo, nos quedan... No, yo digo para no pasarme. Si va a pasar de mañana, a partir de mañana vas a descansar. No, pregunto, yo lo digo por no pasarme, que igual no. Hay un grupo del club que debería hacer, es decir, debería bajar el nivel y asimilar y recuperar, porque es una paliza considerable para ellos. Pero hay otro grupo que ha ido a más. O sea, que le ha servido como el punch de ese punto de inflexión de la temporada, que esto que llevamos arrastrando de, ostras, no ando, no voy, tal y cual, porque es la fase en la que no se va y no se va. Eso es. Es como, pum, ese salto de calidad para ahora, además, meter esa parte glucolítica que digo yo, esa parte entre umbrales, que es la que te está preparando la batalla y al sufrimiento. Yo lo decía hoy, que llevaba 2 semanas como que, ¿sabes? Decía Ferca, digo, parece que no voy, que me está costando todo mucho, tal, y ha sido venir aquí, o sea, venía pensando, no les voy a poder ni seguir en bici, o sea, me tenía que salir con una bici eléctrica, ¿no? Y al contrario, me he ido como a más y yo creo que me ha venido como muy bien. También estamos a nivel del mar, otra cosa es que hubiésemos estado a 2.200 metros y bajásemos de allí y habría que hacerlo de otra manera, pero hay un grupo que sí, he visto claramente cómo pasaban los días y a veces estaban más tostados, y eso sí que tienen que descansar. Y hay otro grupo que lo que he visto es que va a más. Entonces, no vayamos a más, pero sí vamos a meter otro bloquecito potente y luego ya volvemos a recuperar. Yo tengo 2 semanas subida. Y muchos tenemos Valencia también, que vamos mucha gente a Valencia también. Valencia, sí. A mí el día que más me ha gustado fue el día de la salida de 6 horas, fíjate. Además es que se pasaron las 6 horas como bien, ¿no? O sea, como... fui muy cabrona y le dije a los que íbamos juntos, digo, bueno, que no están acostumbrados a hacer 6 horas, llevábamos 2 horas y le dije, bueno chicos, llevamos 2 horas, nos quedan 4 y me he mirado. Y digo, bueno, que para que los...
Eso lo dices para animar, ¿no? Claro, Para animar. pero no me digas eso, digo, si es que lo digo para que ya lo asimiles y ya no preguntes más veces cuánto queda. ¿Quedan? Pues los clavé. Que sepas lo que hay. Además que sí, fue clavado. Hemos pasado bien, hemos sumado bien. Hemos sumado, sí, yo me lo he pasado muy bien. Hemos sumado, hemos comido. ¿Comido? Sí. Nos toca el buffet otra vez. Es verdad, son las 8 menos 10 aquí. Mira, se nos han ido las palmeras. Se nos ha hecho de noche, se han ido las palmeras. La hora del buffet. Vamos, Y nada. Espérate, que yo voy a subir a por el bañador para ir al spa. Para ir al spa. Bueno, es verdad, no se tiene la hora del spa. Aquí lo tienes a las 8 casi, ¿no? Ahora ya. Ya mismo. En breve. Pues nada, pues vamos con cortando. eso nos vamos despidiendo, chicos. Sí. Hasta el próximo episodio. La verdad, no hemos dado gracias, pero y tenemos comentarios y tenemos gracias de mucha gente y tal, así que lo diremos en el próximo. Pero hay preguntas que seguimos pasando y seguimos respondiendo y de verdad que no paramos. Porque hay que cortar, si no seguimos. Cortar, si no seguimos. Pero además que todo lo que tengáis de dudas, como siempre lo dejáis en ebooks, ahora también en YouTube. En YouTube, en Spotify y en todo. Las vamos contestando todas. Así que nada, nos despedimos, ¿no? Muy bien. Nos vamos al buffet. Bueno, Vamos. José al spa primero. José al spa, nosotros al buffet. Adiós. Adiós, chicos. Chao, chao.